Cuando hablamos de conflicto armado en Colombia, posiblemente lo primero que nos venga a la mente serían los recientes enfrentamientos entre el Estado y las distintas guerrillas, como las FARC o el ELN. Sin embargo, existió un enfrentamiento que definió gran parte del siglo XX colombiano, un enfrentamiento tan relevante que incluso forma parte del universo literario de Gabriel García Márquez, siendo así el coronel Aureliano Buendía veterano de la misma. Hablamos de la Guerra de los 1000 días. Antes de incursionar en la guerra propiamente tal, es importante explicar cierto contexto histórico y social de ese entonces. Nos ubicamos en la segunda mitad del siglo XIX, y ya polulaban en la región los constantes roces bipartidistas entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. En mayo de 1863 había caído la Confederación Granadina, estableciéndose los Estados Unidos de Colombia con la Constitución de Río Negro. En esta constitución se plantearon puntos muy importantes, como que cada uno de los 9 estados federados estaba en la autonomía de dictar sus propias leyes, poseer su propio ejército, administrar justicia sin intervención estatal y, dato importantísimo, convertía al país en un estado laico y centraba la educación alrededor de la ciencia, relegando a la iglesia a otras funciones. A esto se le sumaba el ascenso del poderío liberal en la región. Mientras tanto, en la década de 1880 se movía entre los liberales independientes un hombrecito barbudo llamado Rafael Núñez, que promovía un movimiento llamado La Regeneración, que según su propio lema buscaba una nación, un lema, un dios, una propuesta por lo menos peculiar viniendo de un liberal. En aquel momento el país se hallaba en el pozo absoluto. Las exportaciones habían decrecido, apenas había vías de transporte, guerras civiles de vez en cuando, en fin, un completo desorden donde no se sabía si se debía seguir con el modelo federal o sustituirlo por uno más centralizado. Ya en 1880 llega Núñez con su primer periodo presidencial, siendo electo por 7 de los 9 estados. Pero tristemente para Núñez, el periodo presidencial de 2 años era demasiado corto para cumplir sus objetivos. Aunque sí logró colocar en marcha la construcción del Canal de Panamá, la fundación del Banco Nacional y algunas vías ferroviarias como la de Bogotá-Girardot. Saltando un poco en el tiempo, llegamos a 1884, año en el que Núñez llega nuevamente y con más fuerzas que nunca a la presidencia, pero ahora por el Partido Conservador, y es que para la época el Partido Conservador se había dividido en dos: los conservadores históricos, más moderados y con intereses compartidos con los liberales moderados, y los conservadores nacionalistas, más radicales y proteccionistas. Núñez y la Regeneración instauran 2 años después la Constitución de 1886, carta que reinaría durante los próximos 105 años hasta la Constitución del 91, y que daría un giro en 180 grados al país, arrancando de cuajo el sistema federal, reafirmando a la Iglesia como religión oficial del país y la encargada de la educación, y dando mayores facultades al Poder Ejecutivo, elevando el mandato de 2 a 6 años. Como era de esperar, esta decisión no le hizo gracia a muchos sectores políticos y muchos partidos comenzaron a fragmentarse y a dividirse en distintas facciones, como lo mencionamos anteriormente. Estos partidos comenzaron luchas armadas de baja escala. Es importante destacar que durante este periodo ocurrieron distintos conflictos considerados como guerras civiles, pero que por cuestiones de practicidad y porque si no sería muy largo el resumen, no lo veremos. Retomando el hilo, después de muchas cuestiones nos encontramos ya a puertas de la guerra, a finales del 98, con la vuelta del poder del presidente San Clemente, que por motivos de salud había dejado al vicepresidente Marroquín como encargado del gobierno. En estos momentos, los conservadores históricos, liberales y nacionalistas se encontraban en un punto que no se podían ni ver, debido a que Marroquín, durante su breve estancia, había empezado a quebrar un poco el candado proteccionista y había decretado ciertas medidas favorables a los históricos y liberales. Al fin, el 11 de noviembre de 1889, al mando del liberal Rafael Uribe Uribe, se da la batalla de Bucaramanga, inaugurando oficialmente la Guerra de los 1000 días, o de los 1130 si entramos en tecnicismos. Para entender bien cómo se desarrolló el conflicto, hay que analizar cómo fueron las estrategias de ambos bandos. Por un lado, los liberales tomaron la iniciativa tomando distintos pueblos y ciudades a lo largo del país. Estas incursiones en su mayoría eran realizadas por grupos de guerrilla, lo cual le otorgaba una evidente ventaja en cuanto a movilidad y tiempo de reacción. Sin embargo, la falta de orden y anarquismo recurrente significaron un lastre difícil de llevar para la causa liberal. A pesar de esto, las rebeliones liberales tuvieron éxitos iniciales en Santander, Cauca y Panamá, aunque por poco tiempo, ya que las fuerzas gubernamentales del presidente San Clemente se las arreglaron para frenar el avance liberal.
Estando conscientes de las derrotas sufridas, los liberales fijaron sus miradas en las ciudades de Cúcuta y Bucaramanga, siendo importantes en el caso de refuerzos venezolanos. Dirigieron entonces un gran ejército para tomarla. Los nacionalistas, viendo lo que se les venía, decidieron dejar una pequeña guarnición en Cúcuta y redirigir las tropas a Bucaramanga, esperando poder hacer frente y defender la ciudad. Los 500 hombres de Cúcuta se rindieron al poco tiempo, dejando la ciudad en manos liberales, donde según algunas fuentes se reunieron de 8.000 a 10.000 hombres, aunque lo más posible es que fuesen alrededor de 3.500. El ataque a Bucaramanga fue repelido exitosamente por los nacionalistas, quienes acto seguido se retiraron, encontrándose en el camino con las huestes liberales rumbo a la ciudad de Ocaña, dando lugar a la importante batalla de Peralonso, en la cual se enfrentaron unos 6.000 nacionalistas contra unos 4.000 liberales, resultando en una clara victoria liberal. A pesar de la derrota en Peralonso, el gobierno tenía clara una cosa: si caían las huestes liberales apostadas en Santander, el movimiento liberal se vendría abajo por completo. Se decidió entonces dirigir al ejército en dos partes, atacar Santander en una ofensiva conjunta, resultando en un estrepitoso fracaso, perdiendo gran parte de uno de los ejércitos debido a que la columna principal nacionalista se hallaba totalmente desprotegida. Es precisamente en estos momentos en el que el gobierno se encontraba en jaque, pero, tal como Aníbal después de Canas, los liberales decidieron no dar el golpe de gracia, posiblemente por conflictos internos entre sus líderes, temiendo el general Vargas Santos que ante un posible ataque Rafael Uribe Uribe ganase más poder. Después de unos problemillas en una segunda rebelión en el Cauca, en donde se involucró la Iglesia, los indígenas y Ecuador, volvemos a Santander, donde los liberales se le habían volteado las tornas, luego de estar inactivos y ahora se encontraban aislados en la región, con apenas munición y recursos. El comandante liberal, después de meses sin realizar acción alguna, decide movilizar su ejército desde Cúcuta hacia el sur, un error garrafal que daría lugar a la batalla de Palo Negro, la más importante de toda la guerra y donde se definiría el futuro del país. El despliegue de batalla liberal consistió en desplegar tropas entre Palo Negro y Lebrija. Próspero Pinzón, al mando de los nacionalistas, enviaba mientras tanto tropas a atacar el centro del contingente liberal, el cual se hallaba en desventajas de terreno y mando. A partir de ese momento, en busca de mejores posiciones, las vanguardias de ambos bandos se enfrentaban esporádicamente. En un giro de acontecimientos, una carga magistral de Rafael Uribe Uribe contra la artillería nacionalista coloca a los liberales a la cabeza de la contienda, haciendo retroceder a los nacionalistas. Pero, desafortunadamente para los liberales, la renuente negativa de Vargas Santos de enviar tropas a Uribe y la llegada de nuevos refuerzos nacionalistas volcaron nuevamente las posiciones, dejando a los nacionalistas no solo con una ventaja numérica, sino también táctica, quienes muy acertadamente decidieron tornar la contienda en una guerra por desgaste. Así, tras 14 días desde el encuentro entre ambos ejércitos, Pinzón decide atacar definitivamente el flanco izquierdo por Lebrija, a un intento de rodeo que finiquitara a los liberales, los cuales, conscientes de su elevado desgaste y falta de hombres, decidieron rendir la batalla y huir. Las cifras en batalla son de dudosa veracidad. Se cree que hubo alrededor de unos 7.000 liberales y más o menos unos 9.000 nacionalistas al principio, y con la llegada de los refuerzos este número aumentaría hasta los 18.000 o 21.000 hombres. Sin ejércitos ni recursos y con la retoma de Cúcuta por los nacionalistas apenas unos meses más tarde, en julio de 1900, las huestes liberales se habían reducido a guerrillas esparcidas y desorganizadas, sin esperanza de apoyo venezolano ya que el paso de Cúcuta había sido cortado. Vargas Santos, líder de los liberales, realiza un último intento desesperado buscando tomar Bucaramanga y Bogotá, siendo rechazado antes de llegar por Pinzón, quien obligó a los líderes liberales a retirarse a Venezuela. Prácticamente sin ejército, aunque sí con numerosas guerrillas, a los liberales les llegaría un rayito de luz cuando se enterasen que en la tarde del 31 de julio de 1900 había ocurrido nada menos que un golpe de Estado al gobierno de San Clemente a manos de su ex vicepresidente José Manuel Marquín. Con este hecho concluye la primera etapa de la guerra, que continuaría todavía por 2 años y medio más, y cuyas consecuencias cambiarían para siempre a Colombia.